Bueno, damos la bienvenida en este rumbo de la tarde a Bruno Noris Veras. Él es Morris. Noris, ¿verdad? Morris. Morris. Morris con M. Ay, primer apellido. Bueno, experto en Latinoamérica en gestión de personas, transformación cultural y liderazgo organizacional. Bruno, bienvenido a este rumbo de la tarde. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, de entrada, Bruno, ese acento suramericano, ¿verdad? Por todos lados. Bien extremo del sur, de Chile en Muy bien. particular. Muy bien. Excelente. Bueno, ¿y cómo está Chile Sí. a propósito con su presidente Boric, que está ahí al Buena frente? pregunta, rápidamente. Bueno, para hablar de datos en particular, que son los que finalmente determinan un análisis un poquito más preciso. Creciendo al 2% promedio, ¿ya? Eso nos tocó bien duro, si mal no recuerdan, tuvimos un estallido social, una Sí, crisis claro. social en el 2019, que llevó a impactar fuertemente la economía, varios sectores, tuvimos la quema de estaciones de metro, de muchos locales y todo, y la economía evidentemente se impactó de forma negativa, y nos estamos recuperando de alguna forma y comienza la pandemia. Y por tanto desde ahí hubo mucho retiro de fondos de AFP, se incrementó el flujo de dinero, la gente tenía mucho dinero, había mucho circulante. La inflación se disparó de forma exponencial, 2 dígitos, y por tanto luego eso hemos ido recuperando y hemos estado creciendo máximo al 2%. Estamos con varios temas de seguridad a nivel país. Tenemos una crisis migratoria desde el punto de vista de los datos y también del impacto sociocultural que hemos tenido. Así que estamos en un proceso de poder fortalecer, salir de este proceso de recesión, de que lleguen más inversión extranjera y volver a crecer eventualmente ya un 4 o un 5, que es el ideal, pero que según los economistas señalan que ya prácticamente va a ser utópico crecer esos números a nivel global, pero estamos en ese proceso. A fin de año tenemos un cambio de gobierno, tenemos elecciones, así que también tenemos un año atípico, un año de elecciones. ¿Allá es permitida la reelección? No está permitida la reelección en país. Está permitida. 5 años y ya, ¿verdad? Inclusive son 4 4. años. Sí. Sí, qué bien. Bruno, para abordar el futuro del talento, ¿cómo podemos tocarlo tomando en cuenta estos nuevos desafíos con los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, entre otros? Sí, se viene un mundo del mercado laboral bien complejo para las personas como trabajadores, como colaboradores, bien complejo para las organizaciones, cómo hacernos más atractivos para que el talento venga a uno. Hace un instante estaba en una entrevista con un diario, que no sé si puedo decirlo, pero Sí, no sí. lo voy a Sí, decir. Sí, lo puede decir. Sí, una entrevista en El Dinero. Ok. Y conversábamos respecto de esta particular temática de que antiguamente la organización le preguntaba a la persona, ¿cierto?, cuáles eran sus características para ellos contratarlo a él o a ella. En la actualidad se invirtieron los papeles, en la actualidad es como el colaborador te pregunta qué es lo que tú tienes para ofrecerme, para yo decidir por ustedes y no por otra empresa u otra organización. Y otro desafío más complejo tiene que ver con los líderes. Los líderes tienen que asumir, muchas gracias, tienen que asumir un desafío bien complejo de gestionar este talento. Hace 40 años la figura del líder o de un liderazgo guardaba relación con una instrucción y una supervisión o control de que esa instrucción se ejecutara de forma precisa o de forma adecuada. En la actualidad el mundo de las instrucciones, la supervisión y el control prácticamente va en retirada. Y el desafío actual de cualquier líder, y en particular para gestionar el talento, tiene que ver en cómo yo desarrollo el máximo potencial de las personas. Cómo yo como líder saco el máximo rendimiento de cada uno de mis colaboradores y colaboradoras dentro de mi equipo de trabajo. Y eso es complejo. Y es complejo porque en definitiva en la actualidad también tengo distintos tipos de generaciones que están dentro de las organizaciones, en donde es muy distinto cómo yo gestiono desde el liderazgo a una persona que pertenece a la generación X a una persona que pertenece a la generación Z. Dinámicas distintas, como visiones distintas, percepciones distintas y paradigmas distintos. Y por lo tanto desde ahí donde se hace mucho más complejo. De hecho, hace un tiempo ya se está hablando mucho de que finalmente
las personas no dejan a las organizaciones, sino que las personas están dejando a los líderes. O sea, según si tengo un líder positivo, un líder negativo, es que yo me permanezco dentro de la organización o finalmente busco otros rubros. Y en la actualidad la gestión del talento está siendo muy desafiada a propósito de que en la actualidad, por niveles de economía, desarrollo, el mercado laboral está un poquito más estancado y por tanto los talentos, que lo que pasaba prepandemia, antiguamente prepandemia, uno salía a la calle, va a ser una caricatura, uno salía a la calle y los talentos andaban paseando y por tanto uno tomaba el mejor talento y lo traía con un paquete de beneficio atractivo y una entrega de una experiencia colaborador también de las mismas características. En la actualidad ya no está ese tránsito del talento fuera y las organizaciones han decidido revisarse a sí mismos. Hablando coloquialmente, revisar la casa y empezar a identificar cuál es el talento que tiene dentro de la organización. Y se han dado cuenta que sí tienen mucho talento que no habían visibilizado, que el foco estaba puesto afuera, más no al interior de la organización, y eso implica que el desafío de asumir o de gestionar el talento interno es mucho más rentable para el negocio que salir a buscarlo afuera. Bruno, tú hablabas de que se han invertido un poco los roles, de suerte que ahora son los colaboradores o el empleado que mira hacia la empresa para saber en qué me va a beneficiar y no viceversa. Pero eso fue lo que cambió después de la pandemia, donde muchos ahora quieren flexibilidad laboral, no cumplir con un esquema habitual de tantas horas corridas, sino tener cierta flexibilidad o virtualidad. Y también cuáles son esas competencias que están buscando las empresas en sus colaboradores, que no necesariamente son las que se marcan en el currículum, sino aquellas que son ya intangibles. Mira, qué buenas dos preguntas. La primera de ellas, yo creo que la pandemia vino a constatar algo que las generaciones más nuevas estaban demandando, ¿ya? Las generaciones como los millennials ya venían con esta mirada de no esperar los 40 años dentro de una organización, dentro de una empresa que yo partí como operario y terminé como gerente de operaciones o gerente general, y que a los 40 años me regalaban el reloj de forma simbólica y como que lo logré, sino que los millennials venían con una mirada distinta, una mirada de que muchos planteaban el hecho de que vivían en una constante insatisfacción. Y el millennial no vive en una constante insatisfacción, sino que el millennial lo que busca es darle satisfacción a su propósito o sentido de la vida, que es algo que antes el ser humano no se permitía o no tenía conciencia desde el punto de vista del trabajo, ¿ya? En la actualidad el concepto de trabajador propiamente tal ha ido desapareciendo de la gestión de personas y hablamos de personas, hablamos de colaboradores eventualmente. Y el concepto de personas es un concepto súper integral. Entonces, venían estas nuevas generaciones al mundo laboral a exigir cosas que el mundo laboral no lo había puesto sobre la marcha, ni siquiera se había cuestionado. Y algunas startups, algunas empresas como Silicon Valley o también otras empresas del rubro tecnológico, que son los que me han aportado este último tiempo temas de gestión dentro de las empresas, vino la pandemia y fue como se dieron cuenta, nos dimos cuenta todos que podías producir y podías tener un buen desempeño estando en lo virtual. Entonces, dada esa constatación, finalmente es que las empresas ya con el tiempo han ido permeando casi trabajos más bien híbridos, ¿ya? El teletrabajo o 100% virtual tampoco es algo como que está tan en boga, sino que ha ido como traspasando o cambiando hacia el trabajo híbrido, e inclusive muchas empresas ya están volviendo o ya volvieron prácticamente 100% de presencialidad. Inclusive la propia empresa Zoom, bueno, el año pasado decidió que tenía que volver sus trabajadores a trabajar a la compañía, en donde como que casi es irónico desde el punto de vista de la propuesta de valor que ellos entregaban. Sí. Y para cerrar la segunda pregunta, y dando un contexto a lo que señalaba respecto a la inteligencia artificial, en los próximos 20-30 años, inclusive menos, no lo sabemos, pero las organizaciones ya no van a valorizar a los trabajadores o las personas por lo que saben, sino que van a valorizar finalmente a las personas por lo que son. Porque el conocimiento va a estar determinado por la inteligencia artificial y por los robots. Pesaría más la responsabilidad del empleado que el talento per se.
El talento va a estar determinado por ciertas competencias que tienen que ver con compromiso, con flexibilidad, Inteligencia con emocional. comunicación. La inteligencia emocional es un concepto que se viene tocando hace mucho tiempo, pero que en la actualidad es un concepto que tiene que estar al centro, inclusive del liderazgo, porque va a marcar la diferencia. Y entonces, y el tema de la experiencia en el trabajo. El tema de la experiencia, o sea, hay que buscar nuevos talentos, muchachos informatizados, muchachos, ¿verdad? A tiempo con lo que tiene que ver con la modernidad, pero la experiencia. ¿Tú sabes qué ocurre aquí en República Dominicana? Y eso está en el Estado y en muchas empresas privadas. Que usted ve, fulano, el director, el ministro, el gerente, pero si le quitan al tercero ahí, se cae eso porque es el que sabe. Es el que sabe, es el que tiene la experiencia, tiene el tiempo ahí. Y a veces un tercero, un cuarto, un quinto. Lo que señalas efectivamente es así, ocurre, y también tiene que ver con cómo se están estructurando las organizaciones. Y ocurre en Chile también, que si se quita el tercero se cae la... Ocurre mucho en Latinoamérica. Sí. Ocurre mucho en Latinoamérica. Y ojo con eso, porque ese es un modelo de transición. Porque lo que iba a plantear es que también las organizaciones van a tener que empezar a desafiarse para estructurarse de una forma distinta. Cada vez menos las organizaciones tienen esta mirada antigua jerárquica, de tantos niveles hacia abajo. Más bien las organizaciones lo que están buscando son modelos que son mucho más bien horizontales, en donde tengo no tantos líderes desde el punto de vista de la ascendencia. Puedo tener distintos líderes desde el punto de vista de la horizontalidad. Puedo tener un jefe acá, después puedo tener un jefe acá, pero son más bien líderes funcionales. Y en ese contexto es que la figura del líder tiene que ver con que ya no es el jefe, sino que es el gestor de las personas que están bajo su reportabilidad o su reporte directo. Es más, el desafío es que inclusive yo como jefe de un área puedo saber menos que las personas que componen mi equipo. Claro. Porque en definitiva yo tengo que gestionar el talento para esos equipos. O sea, de cada uno de ellos yo gestiono el talento y al sacar el máximo finalmente se va a cumplir la tarea. Y tomando el tema de la inteligencia artificial, vinculándolo con el talento, finalmente el talento va a estar determinado por quien, al utilizar la inteligencia artificial, ¿cierto? O llamemos inteligencia artificial como el futuro de las tecnologías, quien sepa utilizar la inteligencia artificial para agregar valor, para hacer cosas distintas en el trabajo, ese va a ser el talento. Sumado a estas capacidades, estas competencias blandas como compromiso, flexibilidad, cierto autoliderazgo, capacidad de aprendizaje, son lo que va a marcar la diferencia. No es la persona que dependa de la inteligencia artificial para hacer su trabajo, sino que cómo a través del uso de la IA va a maximizar su desempeño y va a también maximizar los resultados del negocio, que es algo relevante. Mira, yo quería saber, por ejemplo, escuchándote, me acordé de muchas cosas que he vivido y entiendo que una habilidad que yo considero importantísima y que no sé si en los trabajos que ustedes hacen, me imagino de consultoría y ese tipo de cosas, se encuentran con eso. Esa es la capacidad que algunas personas tienen de desaprender y algunas capacidades que hay gente que no puede desaprender. Y desaprender es muchísimo más importante que aprender, incluso en algunos casos, porque tú dejar atrás una costumbre que tú vienes llevando y tú decir, no, hasta aquí llego, yo voy a cambiar por completo mi forma de actuar frente a los nuevos desafíos. ¿Cómo ustedes lidian con eso y cómo lidian con el ego de las personas y ese temor que tiene el ser humano a que si yo no me hago como que comparto cosas y no me hago indispensable, soy esa persona que van a prescindir de mí? Entonces hay esa inseguridad de la persona que trabaja y hay esa incapacidad que tienen muchas personas que, atento a la experiencia, lo que hacen es que no desaprenden, no intentan compartir su conocimiento por ese temor a ser reemplazado. Como una especie de no se adapta al cambio, sería. Sí, mira, hay varios elementos dentro de la pregunta. La primera de ellas tiene que ver con cómo finalmente el adulto aprende, ¿ya? Y para nosotros el concepto de aprender incluye la H entre medio, que es como de incorporar, de hacer lo propio. Y nosotros de ahí somos pioneros junto con Target y ahora en la alianza que tenemos con Consultegia de acá de República Dominicana. Nosotros somos líderes y pioneros en el entrenamiento de adultos a través de la andragogía. La andragogía es la ciencia que estudia el aprendizaje en los adultos, que a diferencia de la pedagogía, que son los niños, el niño es un recipiente que tú le puedes incorporar, y el niño absorbe y aprende, ¿ya?
el adulto llega un momento en que ya deja de aprender porque no quiere. Su cerebro como que dice, es que esto ya lo aprendimos, por tanto Claro. no perdamos más tiempo. Y es muy complejo hacer el proceso de aprendizaje del adulto. Si tú a un adulto le dices, esto no lo hagas porque te puede ocurrir eso, es muy probable que lo siga haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que le ocurra eso que tú dijiste que le iba a ocurrir. Y cuando le ocurre eso, ahí recién dice, verdad, tenía que haber cambiado. Por tanto, el entrenamiento en base a la andragogía y a la neurociencia como elementos centrales es que te permiten finalmente hacer que el adulto en una experiencia de entrenamiento, saliendo de la lógica del relator con una presentación, con una PPT hablando, sino que más bien en una experiencia de interacción basada en la retroalimentación, finalmente el adulto aprende a través de simulaciones, a través de role-playing, inclusive a través de la gamificación como elementos bien importantes. En la actualidad está muy de moda el trabajar con Lego los adultos, a través de entrenamiento, que hace que sea mucho más dinámico, que el aprendizaje sea mucho experiencial. Eso es lo fundamental, la experiencia. Interesante. A mí me parece, me llama la atención extrapolar el liderazgo de la empresa a la comunidad. Cuando vemos que, por ejemplo, aquí, recientemente un titular de mucha redundancia, de mucha rebumbancia, llama la atención de una comunidad llamada Capotillo y la 42, que tiene que ir la policía a intervenir con la fuerza. Se presume que ha habido la aplicación de otros mecanismos de liderazgo. ¿Qué hacer para sanar en términos comunitarios e imponer de nuevo un liderazgo un poco más sano sin ir con la fuerza? Buena pregunta. Y no sé si tengo la capacidad de contestarla en plenitud. Ya voy a hacer un esfuerzo porque engloba otro elemento que tiene que ver con tema antropológico, tema sociológico, inclusive a la base. Y también desde la psicología. Pero si lo llevamos como a la práctica, es que mientras tú no generes procesos o dinámicas sociales o dinámicas organizacionales, haciendo un símil, que sean propositivos para la construcción de liderazgos positivos o liderazgos sanos, va a ser muy dificultoso que llegue un líder a recuperar rápidamente esos espacios. Voy a llevar esa analogía lo voy a llevar al mundo empresarial. Si tú tienes un equipo muy dañado, sin sentido de pertenencia, sin la mirada de colaboración, puedes traer a uno de los mejores líderes a nivel global en desarrollo de equipo y ese líder le va a costar 3 veces más en cuanto a tiempo y en cuanto a inversión de recursos poder sanar el equipo. Sí. Versus que si tú, desde el punto de vista de las políticas, y hago la analogía políticas públicas y también políticas dentro de la empresa, si tú comienzas a construir políticas de colaboración, de transparencia, de confianza y de respeto, tú vas formando un clima o una cultura que propenda que inclusive emerjan ciertos liderazgos. Y ese que emerjan liderazgos, entre comillas, desde las bases, tiene un mayor impacto que si tú traes a alguien desde afuera. Sí. Y eso ocurre a nivel social y también a nivel laboral. Es más, y aquí lo voy a llevar un poquito más a mi ámbito de expertise. El hecho de que tú puedas gestionar un talento y que tenga un desarrollo, por ejemplo, tienes una vacante de una jefatura, de un líder, te cuesta 3 veces más ir a buscarlo afuera, desde el punto de vista del recurso, de cuánto te cuesta traerlo, y te cuesta y te demoras 3 veces más de tiempo para que esa persona alcance su máximo potencial, Sí. versus que si lo sacas de tu organización y lo pones a disposición. Pero esa persona que tú lo pusiste en el cargo es una persona a la cual tú ya invertiste tiempo, invertiste recursos y está preparado. Que nosotros le llamamos está en la banca. Llevando al ámbito deportivo, está dispuesto a ocupar el cargo y tener un buen desempeño. Y una memoria histórica institucional también. Claro, ya lo conozco. Absolutamente. El propósito es un concepto que en la actualidad debiese tomarse todas las organizaciones. Ya las organizaciones están dejando de gestionar a partir de la misión y la visión y están priorizando el propósito. Con el propósito, que es lo que yo más seguro, que finalmente todo lo intrínseco de la construcción, de la cultura de esa organización esté materializado de forma escrita, pero también concientizado en todos los niveles dentro de la organización. Una organización sin propósito es una organización que pierde sentido. Es una organización en donde los líderes les cuesta mucho guiar al resto del equipo porque tampoco sabe hacia dónde va la organización. Y tercero, es que pierde niveles altísimos de un concepto que se llama engagement, que es un concepto anglo
que no tiene una definición al español, pero que se entiende como el nivel de compromiso personal como trabajador hacia el propósito de la organización. Mientras más niveles de engagement yo tenga en mis colaboradores, voy a tener sin duda mejores resultados, mejor propuesta de valor, menos resistencia al cambio, mayores procesos de transformación cultural o digital y por tanto mayor incorporación y respuesta al mercado, que finalmente es lo que la organización de los que están buscando. Hay Interesante. realidades que se presentan en países como los nuestros. Uno encuentra un sector empresarial preocupado porque no encuentran talento suficiente para hacer el trabajo que ellos demandan, pero también hay un público, sobre todo joven, que dice que aquí no hay trabajo, o sea, que no están trabajando en las áreas que ellos desean. Así, ¿cómo gestionar o saber el tipo de trabajo que está demandando mercados y países como Latinoamérica? Sí, ahí yo creo que a nivel de Latinoamérica tenemos un desafío bien importante, y es que aquí va a incluir a la academia, tanto a la academia como a las universidades o escuelas de estudios superiores. Por muchos años la academia se quedó en las carreras históricas, ¿ya? Científicas, de matemáticas, de ciencias sociales. Pero desde Europa hace muchos años que la academia está relacionándose con el mercado y está comenzando a construir, o ya comenzó, mejor dicho, y ya tiene muy, muy implementado, carreras que si uno las mira en la historia, ¿de dónde salió esto? Y es porque emergió una necesidad en el mercado de un rubro en particular que necesitaba ser formado y por tanto la universidad dijo, ok, hay que ir para allá. Entonces, esas conversaciones entre la academia, entre el mercado y también las necesidades emergentes son espacios que generalmente en Latinoamérica no se dan. No nos damos esos privilegios. La academia está en lo suyo, los negocios están en los negocios, Sí. y la gente está en la gente. Y esos espacios de conversación son los que se tienen que ir dando desde el punto de vista del desarrollo y que van a permitir al final del día hacer un cruce muy virtuoso entre lo que el país necesita desde el punto de vista del desarrollo económico, entre lo que la gente, la población necesita para hacerse atractivo o que una nación sea atractiva, y que finalmente también es la academia como aporta finalmente al desarrollo del país. No solamente desde el punto de vista intelectual, que es fundamental, la generación de conocimiento y todo, sino que también cómo también aporta a este rubro. Y ahí, cuando se dé ese círculo un poquito más virtuoso y comencemos a pensar un poco en el mercado desde el punto de vista del desarrollo de las personas, Sí. las empresas van a incorporar un concepto que se llama, se me olvidó el concepto, se llama experiencia colaborador o marca empleadora. Y ese concepto básicamente es cómo yo, empresa, le prometo a mis colaboradores vivir una experiencia distinta en otra empresa. Y ahí la respuesta a decir es que ustedes no saben lo que yo quiero, la empresa va a decir, yo sé lo que tú quieres y esto es lo que te ofrezco y esto es lo que te prometo. Y con este tema, Bruno, breve, de la volatilidad del personal. Por De ejemplo, las la mayoría, generaciones. sí, en esta generación nos hemos dado cuenta que la mayoría de jóvenes que forman parte de las empresas que realmente están empleando en masa no quieren pasar de 2 o 3 años en la empresa. O transitorio. Se mueven, Sí. se van rápido. ¿No se le hace difícil al líder esa situación? Se le hace muy complejo al líder. Sí. Es de hecho un desafío actual que tienen los Sí. líderes, pero que el líder no puede asumir por sí mismo. Tiene que tener a la base de la organización. ¿ya? Ah, ya. Entonces, esta marca empleadora o esta experiencia colaborador es lo que en definitiva se va a transformar en el mecanismo de retención del talento como capital fundamental de la organización, que sí es materializada por el líder. Sí. O sea, el líder finalmente es que materializa todas las políticas y todas las acciones estratégicas vinculadas con personas. Pero el líder por sí solo no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque tenemos ese desafío importante que antiguamente la gente se quedaba 40 años en el trabajo, Sí. ahora se quedan máximo 3 años. ¿Y es por qué? Porque yo tengo que preocuparme y ocuparme, no solamente preocuparme, sino que yo me ocupo de cómo me aseguro que este talento esté conmigo o permanezca permanentemente. Y eso significa que yo como organización también tengo que actualizarme. Y de ahí que vienen, por ejemplo, distintos diseños arquitectónicos dentro de las organizaciones. Ya no son los edificios fríos de antes, sino que son espacios mucho más abiertos, Sí. Joviales. son espacios mucho más joviales,
mucho más alegres, mucho más dinámicos, de No, muchas y ahí ventanas. juega un papel fundamental la Wow. creación de programas de motivación. Absolutamente. Eso yo creo que es crucial, la inversión también en entrenamientos para que adquiera mayores competencias, y esto permitirá, obviamente, que aunque no se vea como un incentivo económico, sí como un intangible de la empresa. Absolutamente. Interesante. Para nosotros, creemos que el futuro de las organizaciones debiese estar, al menos en temas de gestión de personas, en 3 elementos que son fundamentales, que es liderazgo, gestión del talento y bienestar. Y bienestar es un elemento que en la actualidad está muy en boga, que va a empezar a ser mucho más críticos, en donde cómo nosotros nos ocupamos del bienestar de nuestros colaboradores. Interesante. Y finalmente, Bruno, parte de visitar RD, la República Dominicana, para sufrir un intenso calor que hace. Escuchar la bachata, la gastronomía dominicana, le trae por acá un propósito. ¿Entendido? Así es. Compartiendo un taller. Sí, bueno, este viaje, nosotros como consultora Target Day tenemos más de 36 años de experiencia a nivel internacional. Hace 2 años tomamos el desafío de fortalecer nuestra presencia en Latinoamérica en particular. Y el año pasado encontramos un business partner con Surtegia, que desde aquí nosotros queremos fortalecer y comenzar a crecer mucho más desde el punto de vista de Centroamérica y el Caribe. Adicionalmente vamos a participar del ADOAR, que es un congreso de recursos humanos. Muy famoso. Miércoles, jueves y viernes, y vamos a participar ahí con un stand. Y hay una charla de transformación cultural mañana para algunos clientes que tenemos. ¿Dónde? Buena pregunta y no tendría la respuesta en Wow. estos momentos, pero te puedo... Sí. ¿Perdón? No sé, hay alguna Ya, cuenta de cuando redes tengamos, sociales sí. también Sí, que claro. puedan seguir para Sí, mayor Caduarte es muy información. bastante. Sí, ahí se los compartimos. Seguirte a ti. Muy bien, dato. exacto, sí, de porque acuerdo. Sí. Bueno, estoy como recién acostumbrándome acá. Oye, muchísimas gracias Bueno, por muchas el gracias, tiempo. gracias Un gusto, a ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Excelente. Gracias a ti. Dale, Álvaro.